Esperen, Nésar, eso, ya, ahorita sí. Iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase del 3 de marzo del 2021. Sean bienvenidos, vamos a continuar con el simulacro que estamos desarrollando y voy a compartir la pantalla para que arranquemos. ¿Listo, chicos? Hasta ahí. ¿Alguna duda de la temática tratada? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo les ha ido? ¿Si les ha ido bien con el simulacro? Entonces, si tienen alguna duda, no duden en comentarla y la vamos a ir desarrollando. ¿Listo? Entonces, por acá vamos a empezar a trabajar. Ayer quedamos en la pregunta 100 algo, que era justamente la pregunta en la que evaluábamos la energía cinética. Ya habíamos visto el péndulo, habíamos hablado sobre los mosquitos. Es más, creo que esto ya lo habíamos acabado, ajá. Ya habíamos acabado el simulacro de la mañana y entrábamos al simulacro de la tarde, ¿cierto, chicos? Entonces el simulacro de la tarde es este. Vamos a iniciar con él. Listo. Simulacro de la tarde, felicitaciones. Ya pasamos a la jornada de la tarde y pasamos a el simulacro 2. Rápidamente, Catalina, sin más preámbulo, dígame cuál es la respuesta correcta de esta pregunta. ¿Usted ya la había visto antes? ¿Por qué esos dos de ahí no son viables? Catalina Cruz. Joana Alejandra. Keiner, don Keiner, por favor. Sí, ¿Sí se profe. acuerda? Sí. Eso, okay. ¿Usted sí se acuerda de esa pregunta cuando la leyó, que dijo, uy, que el ciclo de vida de la lombriz parasitaria llamada tenia automáticamente se le vino a la mente y se acordó? ¿Por qué la B y la C no sirven? La B porque primero tiene que entrar a un Huésped huésped intermediario, ¿cierto? intermediario, ajá. Sí, No directamente al humano, muy bien. ¿Y la C por qué no? porque la bacteria se ingiere a través de pasto infectado, ¿no? No de larvas en el músculo, Ajá. efectivamente, muy bien. Además de eso, aquí viene la clave, miren, durante su ciclo de vida, cuando yo digo ciclo, aquí hace referencia a que arranque en un punto y vuelve a dar la vuelta. Y estos no dan la vuelta, estos no son cíclicos. Si vieron, por eso nos quedábamos con la A o la D. Y en este caso nos tocaba analizar, don Keiner, cuál era la respuesta correcta en este caso y por qué. La D, profe. Efectivamente, ¿y por qué? Porque pues se hace exactamente lo que hice en la pregunta. Pues o sea, Listo. se relata lo mismo. Repasemos. Por aquí dice rápidamente para no releer todo. El huésped intermediario, no vayamos al final. ¿Qué dice? ¿Dónde es que está? Quieren la larva de tenia, las larvas crecen y se reproducen dentro del depredador. Los huevos de tenia son expulsados en las heces y luego se adhieren al pasto. Miren lo que dice aquí. En este punto dice, se desarrolla la larva de la tenia adulta dentro del huésped, del depredador que somos nosotros. La tenia adulta se desarrolla en el intestino y expulsa los huevos hacia el pasto. Mientras que acá, en la A dice que toda la tenia es expulsada y cae al pasto y eso es lo que ingiere el huésped intermediario. Esto es falso, no se expulsa la tenia, lo que se expulsa es los huevos. Entonces, como dijo Keiner, la D nos repasaba y nos daba todo el ciclo como tal, pero ahorita como ya la sabemos, usted simplemente va y confirma el puntico que necesita, que en mi caso yo lo único que necesitaba era saber qué pasaba con la tenia. Al final la tenia está dentro del organismo infectado, expulsa los huevos por las heces y llega al pasto. Respuesta correcta, la D. Muy bien. Ya con eso ya ustedes ahorraban mucho, mucho y tenían mucha ganancia en este. Este de aquí, ya lo habíamos visto antes, dice, en una tabla se muestra el número de protones, neutrones y electrones presentes en dos átomos de bromo. Listo. Tenemos átomo 1, 35 electrones, 35 protones, 45 neutrones. Bien. Átomo 2,
36 electrones, 35 protones. Ah, tienen igual número de protones, o sea que sí confirmo que son el mismo elemento. Tienen el mismo número de neutrones, o sea que confirmo que no son isótopos. Recuerden, isótopos son igual número de protones, pero diferente número de neutrones. Lo que implica que, por tanto, tienen diferente masa atómica, ¿listo? Entonces, como tienen 45 y 45, 35 y 35, indica que son el mismo átomo. Pero miren qué pasa, uno tiene 35 electrones, bien, 35 cargas negativas con 35 cargas positivas, la carga final de esto es 0. Ahora el otro, 36 cargas negativas, 35 cargas positivas, carga resultante -1, porque tengo un electrón de más. Entonces, el átomo 1 es un átomo neutro, el átomo 2 es un anión de bromo. ¿Listo? Con base en la información anterior, puede afirmarse que el átomo 1 es un átomo de bromo neutro. ¿Por qué? Tiene el mismo número de protones que de electrones. Esa es la característica principal de un átomo neutro. Si tiene 40 cargas positivas, tiene igual número de cargas negativas. Así de simple. La B dice, tiene más neutrones que protones. Eso no interesa, eso afecta a la masa. Y los neutrones no afectan la carga porque están neutros. Recuerden eso, neutrones no aportan carga, sino los protones y los electrones. La suma de los protones y los electrones es mayor que el átomo 2, falso. 35 más 45 es igual a 35 más 45. No hay ni necesidad de hacer la operación, ¿sí ven? Y D, tiene más neutrones que electrones. Pues el hecho de que tenga más neutrones que electrones no lo hace un átomo neutro propiamente. Esto a pesar de que la trampa ahí es que diga neutro. No lo hace un átomo neutro. Lo que lo hace un átomo neutro es que si tiene 100 protones, va a tener 100 electrones. Respuesta correcta esta, a la 52 era la A. ¿Cierto, chicos? Esa ya la habíamos desarrollado. Ahora, la 53 también la habíamos desarrollado. ¿Quién recuerda la respuesta? Sí la habíamos desarrollado, ¿cierto? Sí, profe. ¿Y alguien tiene alguna duda? Simplemente aquí me decían, usted va a hacer un tiro parabólico, usted va a variar el ángulo de salida de esta pelota y va a medir qué tan lejos llegue en la distancia. Y acá abajo nos muestra la gráfica. A 0 de inclinación, 0 de alcance. Llega a un ángulo un alcance máximo cuando estaba a un ángulo de 45 y a partir de ahí volvió a caer. Yo le explicaba que pues usted apunta y cuando llega a 90 le está disparando hacia arriba, entonces no está haciendo nada porque está subiendo y volviendo a bajar. Yo les decía, si usted aumenta la velocidad de lanzamiento, la fuerza con la que lanza, lo único que va a aumentar en el sistema es que posiblemente alcance una altura máxima. Aquí está aumentando la velocidad. Listo. Y lo único que va a hacer es que ahora la altura máxima va a ser mayor. Y por eso decíamos que era la misma gráfica, pero ahora con una altura máxima mayor. De todas las que están ahí teníamos la A, no cumple la relación y dice que a medida que yo tengo menores ángulos, tengo mayores distancias. Eso es falso. La B dice que cuando usted tiene ángulos pequeños, muy bien, tiene valores pequeños de distancia, pero me está diciendo que a 90 usted va a tener un lanzamiento máximo, cuando ya vimos que a 90 usted está disparando hacia arriba y su lanzamiento va a ser un desplazamiento de 0. C, veamos la C que tiene. La C es igualita a lo que tenemos acá. Esta es igualita a esta, pero miren que tiene más altura. Yo aquí alcancé 2.5 metros, mientras que acá alcanzaba 1. Al disparar el proyectil con mayor velocidad, aplico más fuerza horizontal en el eje Y. Aplico más fuerza vertical en el eje Y, lo que hace que llegue más arriba en el movimiento. Muy bien, respuesta correcta la C. Y no nos demoramos ni un minuto en resolverla. ¿Listo? Y la D dice que al aumentar la velocidad para cualquier ángulo, se vuelve constante la distancia. Eso es falso. Cuando usted dispara 90, sube y vuelve y cae. Y cuando usted dispara 0 grados, es decir, hacia abajo, cae donde usted está. Entonces tendría que ser 0
para esos dos valores como mínimo. Descartado, respuesta correcta de la 53 era la C, ¿cierto, chicos? Así de fácil estaba esto. Ahorita sí ven una que no habíamos trabajado. Dice, la glándula tiroides se encarga, entre otras funciones, de la producción de hormonas tiroideas T3 y T4. Ambas hormonas se componen de yodo que debe administrarse a la dieta para su utilización. Listo. La actividad de las tiroides se controla por la glándula pituitaria, la cual, cuando detecta un descenso en la concentración de la hormona T3 y T4, vamos a dibujarlo. Entonces tengo la tiroides, que no sé cómo, o sea, no nos vamos a poner exquisitos aquí a dibujarla. La tiroides, y por aquí hay lo que llama glándula pituitaria. ¿Listo? Resulta que la tiroides está relacionada a la producción de unas hormonas que se llaman T3 y T4. Cuando estas hormonas bajan, veamos a ver qué dice. Cuando se detecta un descenso en la concentración de las hormonas, estimula la actividad de la tiroides para aumentar su producción. Cuando estas bajan, la glándula pituitaria se activa, es decir, entra a despertarse, se despierta. Al despertarse, ella manda una señal y le dice a la tiroides, ve, ole, actívate. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa. La deficiencia de yodo en la dieta puede alterar el organismo. ¿Cómo? Dijimos que la T3 y la T4 son yododependientes. Si no hay yodo, ellas no se sintetizan. Entonces, si yo no ingreso yodo, bajan las concentraciones de T3 y T4 y muy posiblemente la actividad de la pituitaria se estrese. Ella empieza a decir, empiecen a trabajar y la tiroides va a decir, pero ¿dónde las produzco si no tengo yodo? Entonces, vamos a ver qué pasa. Baja producción de la hormona T4. Es falso porque la T3 también va a llevar del bulto en ese caso. ¿Listo? Entonces tengo que tener una que me relacione las dos. Miren, la C también dice alta producción de la hormona T3. Falso porque también ambas van a llevar, ambas van o hacia arriba o hacia abajo. Si T3 falla, T4 falla. Si T4 sube, T3 sube. ¿Listo? B. Alta producción de las hormonas T3 y T4. ¿De dónde las van a producir si falta yodo en la dieta? Y dependen de eso, entonces no puedo producirlas. Y si ven cómo en 3 milisegundos llegué a que la respuesta correcta era la D. Baja producción de las hormonas T3 y T4, muy bien. Miren, están bajando porque no hay yodo. E hiperactividad de la hormona pituitaria. La pituitaria es la pobre que se está estresando y gritándole a todo el mundo que por favor produzcan hormonas y no hay de dónde sacarlas porque no hay yodo. Entonces, muy bien. Baja producción y va a haber un problema de hiperactividad en la glándula pituitaria. ¿Entendida la pregunta? Sí, profe. Listo, estaba fácil, ¿no? Lo que pasa es que aquí le queda a usted más fácil con el esquemita, ya ver, porque hay veces el enredo está en que dicen que la pituitaria, que se produce hormona, que la hormona depende del yodo, que es la pituitaria sube si la otra baja, eso lo enreda, pero con un diagramita que usted haga rápido, o ponga esas flechitas ahí en el papel, usted ya sale y lo resuelve en 3 milisegundos. Esta de aquí también es nueva, dice, un grupo de investigadores encuentra un antifúngico que afecta el hongo Phystophthora infestatum, el cual ataca el cultivo de papa. Este producto afecta el gen que permite una parte del proceso de ensamble del ribosoma en el hongo, organelo encargado de la síntesis de proteínas. En la figura se muestra el proceso y el gen afectado por el antifúngico. Entonces tengo ADN aquí. El ADN yo lo llevo a ARN por el proceso de transcripción y traducción, que ustedes ya lo conocen, y salen dos cadenas, miren. Una cadena de ARN que se llama subunidad 40S inmadura. Eso está dentro del núcleo. Y una unidad que se llama 60S inmadura. Ellas salen del núcleo, pero cuando salen del núcleo, aquí es donde viene el antifúngico. Miren, el antifúngico, aquí dice, TIN, ataca directamente y evita que estas 40S se produzcan o maduren. Miren que aquí está como más clarito, como que indica como si fuera un fantasma.
Es decir, que la subunidad 40 madura no se produce. Si la subunidad 40 madura, miren que aquí, en el ribosoma, que sería este de aquí falta, no se produce este pedazo. Y el otro como que sí, en el segundo como que trata, como que está 40, 60. Entonces el 60 se reportó a trabajar, pero el 40 nunca llegó, entonces también está como a medias. Mientras que la unidad 60 sí, se formó bien y llegó a trabajar. De un equipo de trabajo de 3 personas, llega 1,5. ¿El ribosoma podrá funcionar o no podrá funcionar? Pues no podrá funcionar. ¿Por qué? Llegó 1/2 de 3 que tenían que llegar a trabajar. Entonces no va a funcionar. Veamos qué pasa. ¿Qué sucede en el hongo cuando este gen se lo afecta? El ADN no puede transcribirse, la transcripción se da aquí. El ADN sí se está transcribiendo. Bien, el ADN se transcribe ARN y por tanto afecta la maduración de las subunidades. Falso. B. El ribosoma recibe la subunidad 60 y 40 maduras que afectan su ensamble. Miren, el ribosoma que es este de acá, vamos a hacerlo. Vamos a hacer, mi cajita mágica es una ampliación de esto. Esto lo voy a llamar ribosoma. A este ribosoma, por aquí entra ARN, por acá salen proteínas. Ese es el truco del ribosoma, es el truco de magia que él hace. Voy a borrar ese número que coloqué ahí. Listo. Es el gran truco del ribosoma. Ahorita sí. En el interior de esta caja mágica funciona de la siguiente forma. Se acopla una unidad 60S, se acopla una unidad que funciona con 40-60 y se acopla una unidad que funciona netamente con 40. ¿Listo? Dice, el ribosoma recibe la subunidad 60. Bien, la subunidad 60 llega. Aquí vemos que está llegando. Y las 40 es maduras. Falso, porque esta 40 nunca llegó a trabajar. Y la mitad de esta tampoco llegó. Entonces, en ese caso, yo tengo que la B también es falsa. C. El ARN formador de subunidades no puede generar la subunidad 60S. Miren la subunidad que es el ARN formador de la 60. Veo que sale, veo que está vivito y coleando, veo que se reporta a trabajar, entonces falso también. Nos queda únicamente la D y la D. La subunidad 40S no puede madurarse, aquí es donde se atrofió, dañando el ensamble del ribosoma. Entonces tenía que llegar a trabajar y aquí me dejó el hueco, entonces el ribosoma no va a funcionar, no va a sintetizar proteínas y detiene todo. Respuesta correcta, la D. ¿Listo, chicos? Fácil, rápido y sencillo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Eso me gusta. Cualquier pregunta, háganla con confianza. Que si ven que los ejercicios no están difíciles, pero son de lectura y de tratar de comprender rápidamente el sistema y leer figuras. Básicamente el intro en ciencias es póngase a leer figuras. ¿Listo? Ahora, dice lo siguiente, es una tabla gigante, dice, los átomos de un mismo elemento contienen la misma cantidad de protones, ya nos los han dicho, es el cansancio, eso que ustedes lo saben y lo tienen más que fijo. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que difieren en su masa atómica y tienen la misma cantidad de protones, pero no de neutrones. Bien, isótopos, iguales protones, diferentes neutrones, resumen. Lo que implica que la sumatoria protones más neutrones es la masa atómica, lo que implica que tiene diferentes masas atómicas. Facilísimo. Y los iones son un átomo que posee carga porque tienen más o menos electrones que el átomo neutro. Bien. El estudiante encuentra la siguiente tabla que relaciona el número de protones, electrones y masa atómica del átomo neutro y 4 de ese mismo elemento. Vamos a ver qué pasa. Leamos aquí. ¿Dónde está mi señalador? Permítame, ahorita sí. Un estudiante encuentra la siguiente tabla que relaciona el número de protones, de electrones y de masa atómica, el átomo neutro y 4 átomos de ese mismo elemento. Vamos a ver si son el mismo elemento, tiene que tener el mismo número de protones. 20, 20, 20, 20, 20. Efectivamente, son el mismo elemento.
Fácil. Si son un átomo neutro, ¿qué tiene que tener un átomo neutro? Vamos a ver, ¿qué tiene un átomo neutro? Un átomo neutro. Protones iguales a electrones. Entonces, 20 protones tiene que tener 20 electrones. Bien, el 1 de aquí voy a ponerle carga. 20 menos 20, carga 0. Es decir, es un átomo neutro. El siguiente tiene 20 protones, 18 electrones. Ah, si yo hago la resta. 20 cargas positivas menos 18 cargas negativas. Total me da más 2. Es un ion. Porque la carga es más 2. Siguiente, el átomo 2, 20 y 20. Ah, este tiene una carga de 0, es neutro. El 3, 20 y 20. 20 positivos menos 20 negativos me da un átomo neutro. Y el último me da 20 positivos, 19 negativos. 20 positivos, 19 negativos. Comúnmente le da a usted más 1. ¿Listo? Es otro ion. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Ay, carajo, se me cayó. Eso con respecto a la carga. Ahora, tomémonos el tiempo de analizar. Ya tengo, hay 2 iones, 2 átomos neutros. Entonces, el tiempo de analizar la masa. ¿Y la masa qué es? Nuevamente, sume protones y neutrones. Entonces, protones más neutrones del átomo neutro. Para el 1, 20 más 40, 60. Para el átomo 1, 20 más 40, nuevamente 60. Para el átomo 2, 20 más 42, resulta que es 62. Ah, mis chicas, el 2, que yo creía que era un átomo neutro, resulta que es un isótopo. ¿Por qué? Porque el átomo neutro pesa 60. Este es el átomo neutro. Pesa 60. Y ahora mi átomo que estoy tomando ahí tiene más neutrones. Al tener más neutrones, su masa cambia. Al cambiar su masa, resulta que es un isótopo. Miremos el siguiente. Tiene 20 protones y le sumo 44 neutrones. Ay, este berraco resultó con 64. También es otro isótopo. ¿Listo? Y el último tiene 20 protones, 40 neutrones, por tanto es 60. Ah, este es igualito al átomo neutro, o sea que este no es un isótopo. O sea que, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué encontramos nosotros? ¿Qué belleza de patrón encontramos? Que el átomo 1 es un ion igual que el átomo 4, que es otro ion, y los átomos 2 y 3 son isótopos. ¿Sí lo vieron? Entonces vamos a buscar. Con base en lo anterior, ¿cuáles átomos son iones y cuáles son isótopos? 1 y 4 son iones. Buscamos directamente. 1, iones, los primeros son iones. Este no es, 2 y 3 no son iones. 1 y 3 no son iones. 2 y 4 no son iones. Los que son iones son el 1 y el 4. Bien. Y 2 y 3 son isótopos. Respuesta correcta de la 56, la T. ¿Listo, chicos? ¿Entendida esa parte? ¿Hasta ahí? ¿Cómo les fue? Sí, profe. Sí, Esteban, listo. ¿El resto cómo les fue? Alejandra, Carlos Mario, Catalina, Esteban, Joana, ¿cómo van hasta ahí? Bien, profe. Ah, listo. ¿Esa quedó clara y entendida? Miren que nos ha rendido como un berraco. Ahora hagamos esta, la 57 dice, una persona quiere llegar a la cima de una montaña. Ver la figura que tenemos ahí. En esta situación, la magnitud de la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza normal. Ah, listo. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Tengo aquí mi sistema, pero lo tengo ubicado en un plano inclinado. Ah, listo. Entonces debo mejorar la presentación que yo tengo en mi cubito.
Entonces, coloco mi cubito en un plano inclinado. Ahora sí, primer vector que yo siempre voy a dibujar, hacia abajo. ¿Listo? Totalmente vertical. ¿Qué dibujo? El peso. Entonces, peso igual a masa por gravedad, ¿cierto? No hay de otra. Ahora, la normal es, bueno, entre la superficie de aquí y el cubo va a haber una fuerza de rozamiento. Es decir, qué tan fácil se desliza o qué tanta tracción tiene sobre el suelo. Esa fuerza, como vemos aquí, se da entre ellos dos, entonces se da hacia aquí. Esa fuerza es perpendicular al peso y se llama fuerza de rozamiento. Y la normal es la fuerza contraria a ella, entonces fuerza normal. A mayor fuerza de rozamiento, mayor fuerza normal. Entonces tenemos aquí que fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la normal. ¿Listo, chicos? Hasta ahí, ¿cómo la vieron? Eso es lo que definen aquí. La magnitud de la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal. Ah, Keiner, que es bien pilo, dice, ¿cómo es eso la magnitud? Fácil, miren. Si ustedes tuvieran esto en el eje cartesiano, sería positivo o negativo. La fuerza normal es negativa y, perdón, la fuerza de rozamiento sería negativa y la fuerza normal positiva. Cuando le dicen la magnitud, implica el número. Si es 100, el otro es igual a 100, 50-50. Uno es negativo, el otro positivo, pero es aquí usted no lo va a tomar en cuenta, usted lo va a omitir. ¿Listo? Solo va a tomar la magnitud. Fuerza de rozamiento directamente proporcional a la fuerza normal. ¿Listo? A medida que el ángulo de la montaña disminuye, entonces, sí. A ver, si teta, que es el ángulo, si teta disminuye, entonces estoy haciendo esto. No estoy aumentando la pendiente, sino que le estoy bajando. Si teta se hace pequeño, la fuerza normal que hace con el pavimento en el carro aumenta. Entre más inclinado esté, esa fuerza de fricción va a ser mayor, entonces mayor va a ser la fuerza normal. Entonces, entre más pequeño el ángulo, mayor la fuerza normal, dice ahí, ¿no? Entonces eso quiere decir lo siguiente, que la fuerza normal, o N, para no perdernos de la configuración, N es inversamente proporcional al ángulo. A menor ángulo, mayor fuerza normal. Listo. Eso yo lo saco de aquí. Si yo quiero hacer esta proporcionalidad que voy a tener, miren, fuerza de rozamiento directamente proporcional a la normal y esto es directamente inversamente proporcional al ángulo. Los puedo igualar como si fueran una ecuación porque N es el intermedio. Entonces, ¿qué puedo tener aquí? Puedo tener que la fuerza de rozamiento es igualmente inversamente proporcional al ángulo. Listo, vamos a ver qué pasa. ¿Qué ocurre con la magnitud de la fuerza de rozamiento si el ángulo aumenta? Si teta aumenta, como son inversamente proporcionales, ¿qué va a pasar con la fuerza de rozamiento? Disminuye. A, aumenta, falso. B, se mantiene constante, falso, porque son inversamente proporcionales. Entonces, si usted aumenta el ángulo, disminuye la fuerza de rozamiento. C, disminuye, correcto. D, cambia de dirección y ya no se opone al movimiento. Falso, eso no va a pasar ni en mis peores pesadillas. ¿Listo, chicos? Respuesta correcta de la 57, la C. Por eso les digo, por eso yo recalco y jodo tanto. Usted coge esa hojita en blanco que le dan el ITFE. Si no le dan una hojita en blanco, usted pida una hojita o llévela. Le dice, profe, mire, yo traje mi propia hoja en blanco y no le pueden decir, ay, sálgase porque está haciendo trampa. No, revísenla. Tengo mi hojita en blanco y ahí garabate todo lo que se les antoje. Garabate todo. Y si ven que ya sacando usted las relaciones, usted puede simplemente ya llegar a esto y ya teniendo esto que está aquí, teniendo eso, ya usted no lo engañan. Si el ángulo aumenta, la fuerza disminuye porque son inversamente proporcionales. Ya por más vueltas que le quieran dar y por diferentes formas como se lo planteen, usted ya tiene la relación directa o inversa y con base a eso usted ya puede responder la pregunta fácil, rápido y sencillo. ¿Cierto, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
y si no le dan papel, coja el cuadernillo y ráyelo, no hay problema. Yo se lo autorizo. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Entendieron esta? Sí, profe. Listo, Esteban, gracias. Sigamos. Dice, un estudiante quiere saber la dieta principal del murciélago. Yo ya he visto eso antes, pero ¿dónde lo he visto? ¿Alguien me puede decir la respuesta? La A. ¿Qué falla? Tengo la pregunta, tengo el experimento, tengo la conclusión. Me faltan mis resultados. No están. ¿Sí se acuerdan de esa? Esa ya la habíamos visto. Ahorita se la tenemos en color y todo. ¿Sí se acuerdan? Keiner. Sí, profe. ¿Listo? Entonces, la B, pregunta, experimento, resultados. ¿Dónde está la conclusión? Por eso la A se fue, la B se fue. Seguíamos aquí. Perdón, voy a borrar esto. No, más vale voy a hacer lo siguiente para que nos quede bien bonito y ustedes queden bien, bien tropicales. Voy a copiar la diapositiva. Uy, no me viene nada. Listo. En la primera tienen por qué la A y la B no son. Ahí es simple. La segunda. ¿Qué pasó aquí? Ah, ya me acordé. Tengo que quitar. Ah, carajo. Espérenme, en problemas técnicos con la producción. Ah, ya. Gracias por ilustrarme, chicos. Son ustedes lo máximo en producción ofimática. Listo, ahí sí. En la de acá tenemos por qué la A y la B no. Ahorita sí. Ayúdenme, por Dios. Listo. Pongan el muñequito ese de producción, errores en la producción. Listo, ya volvimos. Ahorita sí. Aquí la A y la B no son porque el primero me falta el resultado, el segundo me faltan conclusiones. Ahorita la C. Listo. Tengo la pregunta. Tengo la pregunta, pero no tengo el experimento. Permítanme un momento que todo le cae a uno cuando... A ver, listo. Tengo la pregunta, tengo el experimento, pero no tengo ni resultados ni conclusiones. Entonces no estoy haciendo nada aquí. La C tampoco es. Respuesta correcta la D. Pregunta, experimento, resultados, conclusión. Todo el método científico en Full HD, completamente hecho. Más los dibujitos del tomatillo y del murciélago en color. Respuesta correcta de la 58, la D. La que mejor me representa es la cartelera que incluye todos los pasos del método científico. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, las habíamos desarrollado y vamos bien. Ahora, una adaptación, déjenme ver por acá, que ahí no alcanzo a leer. Una adaptación es una característica que mejora la supervivencia o la reproducción de un organismo que la exhibe, teniendo implicaciones evolutivas importantes en los diferentes grupos de la especie. Listo. Un organismo se adapta para sobrevivir a un medio. ¿Listo? Y en ese caso, ayuda a la supervivencia o la reproducción, lo hace más apto para estar en un lugar y adaptarse y sobrevivir, o que se reproduzca más rápido, lo que también garantiza en parte su reproducción. Entonces, las chinchillas son unos animales emparentados con los ratones. Se encuentran adaptadas al medio en el que viven y a sus hábitos de comportamiento, como lo pueden demostrar su fisiología y morfología. En alguna época fueron similares a los ratones. Tuvieron que vivir en un lugar diferente, por tanto se adaptaron fisiológica, es decir, su morfología, su cuerpo cambió un poco para adaptarse, ¿listo? Y morfológicamente, es decir, sus órganos y todo el sistema también se adaptó para el lugar donde ellos vivían. ¿Listo? Ah, perdón, morfológica es el cuerpo, fisiológica son los procesos internos. Toda la fisiología, listo. La principal modificación fisiológica
Es la adaptación a la falta de agua en su hábitat natural. En ese sentido, la orina de la chinchilla es poca y concentrada. ¿Qué quiere decir? Al ser poca y concentrada, es decir, que cuando a la pobre chinchilla le toca orinar, ella lo hace gastando la menor cantidad de agua posible. Por eso es que es concentrado. O sea, ella dice, voy a orinar entonces, cuerpo, el menor volumen que pueda de agua para disolver ese contaminante que estoy sacando, la menor cantidad de agua posible. ¿Listo? Entonces ella ahorra agua de esa forma. Una razón que permite explicar por qué la orina en las chinchillas es concentrada y se produce en poca cantidad es porque, pues, si cada vez que orina está perdiendo agua, ya no quiere perder esa agua, ya no hace en pocas concentraciones. Eso que me indica que en un lugar donde hay abundancia de agua para echar para lo alto, o un lugar donde hay escasez de agua. Pues obviamente, si orina poco y concentrado es porque no hay agua y ella la trata de mantener en su organismo. Vamos a ver. Estos animales no consumen agua en su medio, lo que justifica esa adaptación. Falso. El animal como tal, desde que orine, tiene que sacar agua de algún lugar para realizar sus procesos metabólicos y fisiológicos. ¿Listo? O sea, que tiene que tomar agua. No es que no vaya a consumirla, es que consume poco y por tanto expulsa poco. B. La pérdida de agua en la chinchilla es una adaptación ambiental más que fisiológica. ¿Ambiental es qué? Depende del entorno que la rodea. Eso no depende de, o sea, ¿cómo explicarlo? Al decir que es una adaptación más ambiental, hace referencia a que está más asociada con lo que está por fuera de ella que lo que está por dentro. Y al ser una adaptación de orinar, de excretar, es más de sus procesos internos, es decir, de qué tan rápido procese el agua, qué tan rápido procese las toxinas, qué tan rápido las excrete, y no depende de si afuera está haciendo verano, si afuera está haciendo invierno, no. Ella va a orinar con poca agua porque es lo que su organismo se adapta. Entonces no depende de las condiciones ambientales, del externo, no depende del clima que quieran orinar concentrado. ¿Listo? C. Al obtener agua de las plantas de su hábitat, estos animales no requieren estar orinando constantemente. ¿En qué momento dice que ellas obtienen agua de las plantas? Y si obtuvieran agua, podrían darse el lujo de orinar más de seguido porque no estarían perdiendo agua. Nos queda únicamente la D dice, las chinchillas necesitan poca agua para sobrevivir porque casi no pierden agua en su metabolismo, es decir, toma un poquito de agua porque a la hora de excretarla, de sacar agua, pierden lo mínimo posible. Es decir, que probablemente el lugar donde viven hay tan poca agua que ellos lo ahorran como un berraco. Respuesta correcta de la 58, la D de Tete, ¿cierto? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, eso me gusta. ¿Alguna pregunta? Catalina, Esteban, Joana, Keiner, Mayerly, Oscar, Jamie, Alejandra, Carlos, ¿están vivos? Todo bien, profe. Eso. Siempre participa Esteban, ya me estoy preocupando, hombre. Esta, ¿ya la habían visto antes? Sí, ¿cierto? Entonces simplemente eso. Esteban, ya que es nuestro participante estrella, ahí un paciente se le diagnostica una posible fractura, lo meto en un cuarto y quiero evitar que los rayos X me lo dañen totalmente. ¿Qué sería lo responsable, lo que debo hacer para que el pobre paciente no termine con un tumor en la cabeza por culpa de que lo irradié con rayos X por tomarle una radiografía en la mano? ¿Qué hago? Cubrirlo con plomo, creo que era. Exactamente, cubra la mayor parte del cuerpo con plomo, así evita que se le irradie a otras partes del cuerpo. Respuesta correcta, la A. Y ni siquiera teníamos que ponernos a leer toda la pregunta diciendo, uy, esto lo he visto antes, medio verifico y busco. ¿Listo? Así lo hago yo y vean que me demoro 3 milisegundos. La 61 dice, aquí decía, el cáncer es una enfermedad que se da por irradiación sobre el tejido y etcétera, etcétera. Aquí nos preguntan, ¿cuál será la consecuencia negativa de diagnosticar cáncer usando rayos X y rayos gamma? Acá nos decían que los rayos X y rayos gamma son altamente ionizantes y que al ser altamente ionizantes causan cáncer. Entonces lo que yo les decía la otra vez, ¿cómo quieren curar cáncer con algo que lo causa? No tiene sentido, es como querer apagar fuego con gasolina, no hay forma de hacerlo. Entonces, lo más probable que va a tener usted al tratar de diagnosticar cáncer usando radiaciones ionizantes es
Ah, la generación de más células cancerígenas, muy bien. Por la posibilidad de alterar el material genético, muy bien, es usando radiaciones ionizantes que van a aumentar la cantidad de células cancerígenas. La B dice, reducción de células del tejido canceroso, falso porque se van a aumentar. C, generación de muerte nuclear en los tejidos por el aluminio que se usa como barrera de protección, falso, porque para esas radiaciones el aluminio no sirve para nada. Miren, el aluminio sirve para radiaciones como los rayos alfa, pero para las X y las gamma, eso no es nada, como cuchillo en mantequilla, entra porque entra. Entonces, falso. D, la reducción del tejido canceroso, falso. Estoy diciendo que estoy usando rayos que lo potencian, que lo causan más, entonces no puedo decir que voy a reducirlo, ¿listo? Por eso nosotros ya habíamos visto, sabíamos así, en menos de un minuto, te repasamos que la respuesta de la 61 es la A. ¿Sí se acordaban de esa? Y ya ahorita que les hago el recorder, ¿le queda alguna duda? ¿No? No, profe, todo bien. Todo bien, listo. La 62 decía que a medida que usted impacta una placa, usted tiene una placa y un grosor, le impacta con una energía, a medida que la placa se hace más gruesa, se hace más grande la distancia que tiene que atravesar, la energía en el sistema va decayendo. ¿Por qué? Porque la placa, la radiación ahorita tiene que enfrentarse a una molécula que está limitando su paso. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta de esas? La única que me indicaba que a medida que yo aumentaba el grosor de la pared, iba disminuyendo la energía de la radiación, era la A. El resto, la B era constante, cosa que era falsa. La C iba aumentando, que quiere decir que a medida que yo iba atravesando la pared, mi radiación iba aumentando en velocidad, cosa que es falsa. Y la D decía lo mismo que la C, pero en lugar de tener un crecimiento cóncavo, tenía un crecimiento convexo, entonces daba lo mismo. Entonces, respuesta correcta la 62, la A. Y ya la habíamos explicado, ¿sí se acordaban de esa? Keiner, que es el otro que participa. Keiner, ¿sí te acordabas de esta? Y respondiste la respuesta A, porque es la única que a medida que aumenta el grosor, la energía va cayendo. Sí, profe. Bien, sí ven que están quedando, pero geniales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, me alegra que estén así, efectivos y concretos. Ahora sí, esta. Permítanme en un momento. Esta, ahí. ¿Ustedes han visto esa tabla antes? Sí. Eso. ¿Qué decía la pregunta? La pregunta era, con base en la información anterior, una de las principales diferencias que hay entre los 4 organismos es, ¿cuál era la respuesta correcta? Con base en la información anterior, listo, tenemos A, las respuestas de las plantas son duraderas. Teníamos aquí que las respuestas efectivamente de las plantas, las dos de abajo, sí eran duraderas, porque las plantas inducen una respuesta mediante hormonas y los animales no. Permítame en un momento que los perritos se callen. Listo. La respuesta de las plantas era verdad porque las plantas inducen respuestas mediante hormonas, muy bien. Ellas, miren, aquí hay hormonas, muy bien, y por acá habían otro tipo de hormonas y de fluidos y tejidos, listo. Y los animales no, falsos, miren, los animales decía que va por nervios, es decir, impulsos eléctricos y hormonas, entonces falso porque los animales sí. B, la respuesta de estos animales es más duradera porque tienen más órganos y tejidos que las plantas. Falso porque la de los animales es más cortica, no es la más duradera. C, la respuesta de estos animales es rápida y de corta duración porque poseen un sistema nervioso. Ah, miren, tienen nervios, por tanto ellos reaccionan al impulso, atacan y corren. Respuesta que podría ser la correcta. Y la D dice, la respuesta de las plantas es más duradera porque el sistema nervioso no ocupa todos los órganos y tejidos del organismo. Las plantas no tienen sistema nervioso. Tienen otro tipo de sistemas que les permiten vivir, pero no tienen un sistema nervioso. Respuesta correcta de la 63 era la C, que yo sé que respondieron bien, ¿cierto?
Sí, profe. Eso, Keiner, muy bien, ahorita sí. Pregunta nueva, dice, la figura muestra los procesos de circulación en 4 organismos. ¿Qué es el proceso de circulación? Miren, en el interior del organismo, miren que ninguno de ellos principalmente lo puedo observar en este y en este. Esa pregunta tiene un factor despistativo o que usted los puede confundir, es este y este de aquí. Miren, en este primero de aquí ustedes ven que simplemente como su nombre lo dice, el sistema circulatorio, es decir, tengo cosas circulando y fluyendo ahí dentro de mi animal. Acá en la ballena se ve muy claro, miren, está dentro dando círculos lo que sea que tengo. Entonces, sangre cargada con CO2 va aquí, llega al corazón y sale sangre con nutrientes. Ahí en ningún momento estoy teniendo contacto con el exterior. Aquí en este dice, por aquí va la pared celular y por aquí usted mete gases. Gases y nutrientes que entran en contacto y empiezan a circular. Aquí en el grillo, yo ni entiendo qué hay ahí, pero simplemente me dicen que hay gases y que en el interior de alguna forma los está haciendo circular. ¿Listo? Y la circulación de las plantas parece complicada, pero dice, entra agua, entra dióxido de carbono y empieza a bajar salvia y a subir savia. ¿Listo? Savia bruta sube, savia elaborada baja y ahí se van moviendo. ¿Por qué es importante el proceso de circulación en los organismos vivos? Vamos a ver. Porque permite el ingreso de sustancias nutritivas. La trampa está en que aquí y aquí parece que ingresaran las sustancias, miren. Y aquí también dice, entra dióxido de carbono. Parece que ingresaran nutrientes. Usted pone a pensar, parece que ingresara, pero es que miren que en el cuarto, el de los peces no ingresa, están señalando las partes, pero en ningún momento yo veo que hay una flecha que diga ingrese gas, no. Entonces, por eso yo puedo descartar esta. La B dice, porque realiza transporte y distribución de sustancias dentro del organismo. Usted ve que es un ciclo y que, pues, donde necesite la sustancia, ahí paran. Esta podría ser la correcta, pero vamos si las otras las puedo descartar. C, porque elimina las sustancias de desecho, falso. Eso simplemente el sistema circulatorio solo hace eso. ¿Listo? Dentro de mi organismo, solo toma lo que necesito de este lado y lo pasa a este lado. ¿Listo? Sin que se salga la caja. Entonces, ni entran sustancias ni salen sustancias. Y D, permite la salida de gases del organismo falso. Ni entra ni sale nada. Todo está dentro del organismo, pero está circulando por la sangre, la salvia, la linfa, lo que tenga, está circulando dentro del organismo. Entonces, efectivamente, respuesta correcta es la B, porque realiza el transporte y distribución de las sustancias en el organismo. Bien, por eso la respuesta es la 64, efectivamente es la B. Ahí el factor despistativo es que usted en los diagramas parece que entrar y salieran gases y nutrientes, no solo lo están señalando, ahí, viajando en ese torrente que está girando en círculos, usted tiene gases, agua y nutrientes, ¿listo? No es que estén entrando y saliendo, es que están viajando allá adentro en un sistema cíclico. ¿Listo, chicos? ¿Hacer alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Ahorita vamos a continuar. Vamos a tomarnos 5 minutos de descanso para repasar, para que analicen, planteen todo y ya volvemos. ¿Listo? Disfruten su descansito. Ya regreso.
Hola chicos, volví, no se me estresen, me morí un poquito resolviendo chicharrones acá en el universitario, pero ya estamos aquí nuevamente firmes y combatientes. ¿Están todos los que necesitamos que estén? Sí, aquí habemos 9 pacientes, eso indica que estamos bien. Recuerden por favor llenar el chat con sus preguntas, sus dudas, o en su defecto con la presentación de su nombre y su documento de identidad para realizar el llamado a lista. No siendo más, continuemos que esto se puso simpático. Ahora, en la siguiente pregunta que vamos a desarrollar aquí, en esta sí vamos a tener que hacer algo que se conoce como fe de erratas. Es decir, reconocer públicamente que en el preuniversitario teníamos una respuesta no acertada. ¿Listo? En este caso, la respuesta que habíamos evaluado era la respuesta A, donde el objeto 3, el de menor sección transversal y mayor longitud, era el que conducía a la menor cantidad de corriente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice, un estudiante lee en un libro que una alta resistividad de un material permite el paso de una menor corriente. Resistividad alta, intensidad de corriente baja. ¿Listo? Entonces, resistividad es inversamente proporcional a la corriente. Listo, teníamos la primera. La segunda nos dice, ella sabe que la corriente que pasa por un objeto es menor si su sección transversal disminuye. Intensidad de corriente es menor, voy a dejarla acá, intensidad de corriente es menor si su sección transversal área es menor, entonces son directamente proporcionales al área. Si baja una, baja la otra. Listo. Y disminuye si su longitud aumenta. Intensidad de corriente disminuye si la longitud aumenta. Entonces resultaron que son inversamente proporcionales. ¿Listo? Recuerden, cualquier cosa que aumente cuando otra baja son inversamente proporcionales. Entonces yo de aquí podría reunir lo siguiente. Yo podría reunir y decir que la intensidad de corriente es directamente proporcional al área e inversamente proporcional a la longitud. La reúno en un solo sistema. Entonces, vamos a ver qué dice. Y que los metales son mejores conductores de electricidad que la madera. ¿Listo? Entonces, metal mejor que madera. Y aquí viene la lógica, la madera es un aislante. ¿Listo? Ahora, si un estudiante desea la resistencia más alta, entonces la resistencia más alta del sistema. Si deseo la resistencia más alta, voy a tener la corriente más bajita. Entonces, si quiero la corriente más bajita, voy a necesitar minimizar el área y maximizar la longitud. Mínima área, 75. Máxima longitud, 23. Está entre estos dos, que era lo que nosotros habíamos planteado. Ahora, ¿cuál es el cambio que vamos a tener aquí? ¿Cuál es el error que teníamos y que estábamos viviendo? Que aquí el ITFES hace unos años nos manifestó que la respuesta era el objeto 3, pero ahora hace la corrección y nos establece que la respuesta es que el objeto 3 es un aislante. Al ser un aislante, no es que pase la menor corriente, la intensidad de corriente es igual a 0 al ser un aislante. Entonces, en el objeto 1 y en el objeto 3 no va a haber corriente. Por tanto, no se va a lograr el objetivo. La estudiante quiere que pase la menor cantidad de corriente. Por tanto, la resistencia más alta. Pero si usted coloca madera, está aislando el sistema, por tanto, no va a funcionar. Nos toca obligatoriamente escoger un objeto de metal. Entonces, tengo que escoger un objeto de metal con baja sección transversal y alta longitud. El único que presenta esas características aquí es el objeto 4, que es de metal, baja sección transversal 75, alta longitud. Entonces, objeto como tal, 4, y por tanto la respuesta correcta, ahora sí, al 100%, para la respuesta 65 es la C, objeto 4. ¿Listo, chicos? Es el mismo razonamiento que habíamos hecho, no cambia para nada el análisis de las directamente proporcional inversamente. Lo único que cambia es que ahora la madera sí se considera en totalidad un aislante, y si se considera un aislante, el circuito no funciona. Entonces la idea no es que no funcione, la idea es que pase la menor cantidad de corriente porque tengo la resistencia más alta, entonces debo escoger
entre los objetos metálicos, el 1, el 2 o el 4. Y entre esos dos escoger el de menor área y mayor longitud. Entonces me queda únicamente el metal del objeto 4. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muchos me preguntaron por esa y aquí tienen la respuesta con la fe de rata. ¿Están ahí? Sí, Sí, profe. profe. Eso, listo. Listo, esa quedó clara, ¿cierto? No hay truco ahí. Excepto que ahorita pues tenemos que admitir que es el objeto 4, el de metal, que presente las condiciones que tenemos ahí. Ningún inconveniente, ¿cierto? Y esto lo vamos a acabar en media horita y nos vamos. Bien. Ahorita, la 68 y la 67, empiezo yo a leer. Uno de los cambios químicos en los océanos es su constante proceso de acidificación generado por absorción de 1/3 del dióxido de carbono. Ah, eso yo lo he visto antes. Cuando veo la tabla, digo, calamares, pH neutro, actividad normal, pH ácido se vuelven letárgicos. Eso ya lo hemos trabajado. Eso ya lo recuerdo de previos capítulos. ¿Cierto, Keiner? Entonces, ¿cierto, Keiner? Sí, profe. Ya, listo, entonces, como Esteban también nos autoriza, pasamos a las preguntas. Dice, los investigadores han encontrado que las conchas de la mayoría de las crustáceas están formadas por 3 capas. La más interna de nácar, compuesta por quitina y cristales de aragonito. La intermedia y más gruesa, formada por mosostrato, que es una forma de cristales de carbonato de calcio. Y por último, la capa más delgada, que es el periostarco, formada por una sustancia similar a la queratina. Con base en eso, si estoy bajando la cantidad de carbonato de calcio porque ya no hay, se está acabando la cantidad de carbonato de calcio, ¿qué va a pasar? Respuesta correcta, ¿cuál era? Ah, las conchas no detectarían los depredadores, falso. Las conchas no sirven para detectar depredadores, son un escudo natural. Sus conchas tendrían un pH ácido como el del océano, falso, porque estamos hablando de un sólido y no adquiere pH, ¿listo? Sus conchas serían débiles porque estarían formadas solo por 2, listo. La capa de en medio que está formada, la capa más gruesa e intermedia que se llama mesostarco, formada por cristales de carbonato, no existiría. Respuesta correcta, la C. Y la D dice, sus conchas se tornarían más duras y se imposibilitaría su movimiento. Falso, porque estoy quitándole uno de los componentes principales. 66, la C. ¿Listo? ¿Y esas se acordaban o no se acordaban? Sí se acordaban, yo lo Sí, recuerdo profe. muy bien. Sí, profe. Esto me gusta. La 67, el agua oceánica y su valor de pH de 4,5 a 6, no sé qué, y me hablaban de que cuál es la gráfica que se adaptaba mejor para el encubamiento de los huevos de krill. Nosotros veíamos antes y discutíamos con ustedes, discutimos fuertemente, que hablábamos de que entonces a pH entre 7,5 y 8,4 voy a tener la máxima eclosión de los huevos. Y se acuerda que le he preguntado a uno de ustedes que si era la máxima era 80 o que si fuera 50, pero sea como sea, va a tener la máxima. Que de ahí para abajo, pHs por debajo, muy posiblemente iban a decaer los huevos. Y que teníamos que buscar una gráfica así, que no sabíamos qué pasaba después de esto, pero lo único que sabíamos era que teníamos una estabilidad entre 7,5 y 8,4 y que para valores de pH bajos iban a disminuir. Buscábamos en la gráfica y la única que se nos adaptaba era la A. Permítanme aquí, como que se me olvidó ponerle animaciones, o quitémosle las animaciones. Listo, la única que se me adaptaba era la A, porque en la A, entre pH 7 y 8 aproximadamente, tenían la máxima eclosión y a valores extremos decaían. Mientras que aquí, en la C aumentaba constantemente, en la D caía constantemente, cosa que no pasaba porque a pH neutro tengo un máximo, y en la D decía que a pH neutro yo lo que tenía era un mínimo, entonces también falso. Esas sí se acuerdan también, y teníamos que la 67 era la A. Hasta ahí, chicos, estábamos bien, ¿cierto? Esa la recordábamos y podíamos sacar el raciocinio fácilmente. ¿Cierto? Sí, profe. Listo. Con base en eso continuamos con la 68, que si algunas especies de aves que habitan latitudes cercanas a los polos permanecen ahí durante el verano, donde se reproducen, anidan y cuidan de sus pichones. Eso yo lo he visto antes. Probablemente me van a preguntar sobre
¿Sobre qué probablemente me pregunten, Keiner, así, solo por esa partecita tu memoria se active y dices, ahí me van a preguntar sobre cómo fue que llegaron unas plantas, desde dónde hasta dónde? Desde el polo, si no estoy mal. Ajá, ¿hasta dónde? Hasta zonas tropicales, ¿cierto? Sí. La razón por la cual, ¿cuál era? El avecita se comía la semilla acá, ¿y qué era que hacía mientras viajaba para acá? Dejaba las semillas con el excremento. Exactamente, entonces busquémosla. A, los frutos de la planta se mueven por mares y ríos, falso, ya lo habíamos discutido. B, las plantas de otros ecosistemas le sirven de alimento al ave durante su recorrido. Falso, me interesa saber qué pasó con la planta extraña que llegó desde el polo hasta el trópico. Muchas aves llevan pedazos de hojas y pedazos de flores en el pico, no tiene nada que ver, lo que me interesa es la semilla. D, muchas aves terminan de digerir los frutos durante el vuelo de migración y dejan caer las semillas con excremento de otros ecosistemas. Eso fue lo que Kenyon nos acaba de contar. 68D. Haciendo uso de nuestra lógica, la descartamos rápidamente y si ven que teniendo nuestra memoria el ejercicio ya hecho, nos queda más rápido el proceso cognitivo de dar con la respuesta. La respuesta correcta es la 68, la D. Esta, la gráfica ya la habíamos visto antes, ¿cierto, Esteban? Sí, profe. Solo por la gráfica, antes de que te vayas, solo por la gráfica, esa pregunta, ¿de qué nos habla? Así, viendo la pregunta, solo viendo la gráfica, ¿de qué te acuerdas? De la destrucción de la capa de ozono por los gases, que algo así de las neveras que le colocan, entonces las iban a cambiar por por gases HFC. Efectivamente, esa es la pregunta, sin leerla siquiera. Resulta que antes había CFC que dañan la capa de ozono, ahorita las quiero cambiar por HFC que no dañan la capa de ozono y realizo esta tabla que me indica que efectivamente los HFC no dañan la capa de ozono porque la dañan 0,0002 y nos dan una gráfica de cómo va en desuso el CFC y cómo empieza a usarse el HFC. Solo por la gráfica ya mi memoria se refresca y digo, eso lo he visto antes, ya sé que me van a preguntar. 69. De acuerdo con la gráfica, ¿qué tendencia se observa después de 1988? Ya veíamos nosotros, después de 1988, como por aquí, la gráfica para el CFC muestra que eso va de para abajo y va en desuso, pero que da miedo. ¿Sí ven? Hacia abajo. Entonces, A, las emisiones disminuyen. Respuesta correcta. B, se mantienen constantes, falso porque no sería una línea recta. Aumentan, falso porque sería una línea en tendencia. Y aumentan y disminuyen, falso porque sería un proceso donde crecen y bajan al tiempo. Respuesta correcta es la 69. Sin más dilatación sería la A. Y así, solo manteniendo el proceso cognitivo recordamos. Ay, perdón. Mantener. Vamos a pasar esto para acá. Listo. Ya les corrijo yo el garabato. La respuesta correcta, la A. Esta no es, esta no es, esta no es. Listo. 69, la A. Seguimos con la 70. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué ventaja tiene cambiar gases tipo CFC por gases tipo HFC? A, los gases HFC destruyen muy poco la estructura del ozono, por lo que no afectan la capa de ozono. Esa es la principal razón. La B dice, los gases tipo HFC no se usan en las neveras. Falso, pues porque los voy a reemplazar, entonces no hay truco. Los gases HFC son compuestos inorgánicos. Falso, porque allá atrás dice que son compuestos orgánicos formados por carbono, flúor e hidrógeno. ¿Listo? Y la D dice, los gases tipo HFC contaminan muy poco el aire, por lo que no destruyen la capa de ozono. Falso. Miren que los estoy emitiendo. Lo único es que ellos reaccionan un poco, pero de que lo estoy emitiendo, lo estoy emitiendo. Y si miramos la gráfica, eso era lo que les decía, si miramos la gráfica, está surgiendo, está creciendo. O sea que eso en algún punto por acá en el 2040 eso debe estar por acá arriba y va a ser un contaminante. Pero por ahora, como no hemos llegado, ya no nos preocupamos. ¿Listo? Simplemente digo, no estoy dañando la capa de ozono. Ah, respuesta correcta. Hasta ahí, yo sé que vamos bien y vamos rapidísimo. Entonces, nos queda la 71. El potencial de destrucción de ozono en los gases refrigerantes
que afecta a la capa de ozono se ve principalmente en los átomos que componen su estructura. Según esto, ¿en qué se difiere la estructura química de los gases CFC? Que C es por cloro, F por flúor y la otra C por carbono. Y acá tengo los HFC, que H es por hidrógeno, F es por flúor, C por carbono. ¿Qué cambia? Que los contaminantes tengo cloro y los no contaminantes tengo hidrógeno. Busquemos la respuesta. A. Los gases HF tienen un átomo de carbono. Bien. Y los gases HFC no. Falso, porque también lo tienen. B. Los gases CFC poseen átomos de cloro. Muy bien. Y los gases HFC tienen átomos de hidrógeno. Muy bien. Es la respuesta que andaba buscando, la B, pero descartemos la C. Los gases HFC tienen átomos de flúor. Muy bien. Y los gases CFC no. Falso, porque la F es de flúor. Los gases CFC tienen átomos de hidrógeno. Falso, porque tienen cloro, flúor, carbono. Falso. Rápidamente, hasta ahí, respuesta correcta es la 71, la B. ¿Y se acordaban? Sí, se acordaban, ustedes ya la habían resuelto fácil, rápido y sencillo. ¿Cierto, chicos? Pues, Sí, listo. profe. Ahorita, esta, ¿también se acuerdan de eso? Esta decía, para estudiar la velocidad de reacción entre el hidrógeno H2 y el óxido nitroso NO, se produce nitrógeno molecular NO2 y agua. Se plantea la siguiente modelo de velocidad de reacción. Entonces, en el modelo tengo la reacción como tal ya balanceada y tengo yo la ecuación de velocidad. La velocidad dice que es una constante por la concentración de hidrógeno elevado al cuadrado, es decir, a su coeficiente estequiométrico, miren, hidrógeno, aquí está 2, multiplicado por la concentración de NO elevado al cuadrado, ¿listo? Yo les decía aquí, la reacción solo depende de la velocidad con la cual se encuentran los reactivos, ¿listo? Esa es la velocidad de reacción. Yo les explicaba a ustedes, también les decía, la velocidad con la cual usted encuentra una pareja es lo que limita qué tan rápido usted sale del juego. Una vez el hidrógeno encuentra al NO para reaccionar, ya reaccionan y salen del juego, por tanto su velocidad no es importante. Por tanto, la velocidad de los productos no entra en juego para la ecuación. Veamos a ver, y también veíamos que K era una constante. K aumentaba de manera lineal con la velocidad, mientras que las concentraciones aumentan o varían de forma cuadrática con respecto a la velocidad. Eso ya lo sabíamos, vamos a ver. A. Si se duplica la concentración de nitrógeno, nitrógeno es un producto, se duplica la velocidad de la reacción. Falso, porque no depende de la concentración de los productos, solo depende de la concentración de los reactivos, que son hidrógeno y NO. ¿Listo? Por eso descartábamos la A. La B dice, la reacción no depende de la concentración de los productos. Muy bien, porque en la ecuación de la velocidad de reacción solo están involucradas las concentraciones de los reactivos. Muy bien, la velocidad solo depende de la concentración de los reactivos. Esa la dejamos en doble visto. C, la constante de velocidad de la reacción depende de la concentración de los reactivos. Falso, al ser una constante no depende de nadie, solo de ella misma. ¿Listo? Entonces, falso. Y la C dice, la constante de velocidad de la reacción K se duplica, si la constante de velocidad se duplica, se cuatriplica la velocidad de reacción. Falso, porque primero es una constante, o sea que no va a cambiar. Y segundo, si yo la duplico, al ser lineal, muy posiblemente el valor de la velocidad se duplique. ¿Listo? Porque son relaciones lineales, no va a ser una relación cuadrática. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta, confirmamos que la 72 es la B. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo van? ¿Van bien? Y ya casi acabamos. ¿Alguna pregunta? Que hasta aquí llegaron las preguntas conocidas. Vamos a ver las preguntas desconocidas que al final siempre estaban. En un experimento se tomaron medidas de la variación del volumen. Miren, entonces voy a dibujar esto. A mí ustedes saben que me encanta dibujar, entonces. Se tomaron medidas de la variación del volumen. ¿Listo? Entonces, la variación del volumen es mi variable dependiente, porque es lo que yo estoy midiendo. En un cubo de material elástico respecto al volumen de referencia, de su temperatura y de su presión a la que fue sometida. Listo. Yo aquí estoy. Temperatura, y en otro eje estoy tomando presión. ¿Listo?
Aquí, ¿por qué se me va a complicar? Ya vamos a ver por qué me va a complicar. Yo estoy midiendo estos datos. Pero resulta que los estoy tabulando en una sola tabla. Miren, los datos de experimentos se muestran en la figura. ¿Cómo se lee esta tabla? Siendo el variación de volumen lo que yo mido, entonces lo que yo mido es esta y esta. ¿Listo? Para que nos quede claro y a Keiner le quede claro, esa es la variable de respuesta o mi variable dependiente. Entonces, ¿cómo voy a leer esta melcocha que se me forma ahí? La voy a leer así. Estoy determinando la variación del volumen cuando varío la temperatura. Entonces, mi variación de volumen es de 1.1 cuando tengo 32 grados centígrados a una atmósfera de presión. Es de 1.8 cuando tengo 35 grados a una atmósfera de presión. ¿Sí ven? Entonces, es la variación del volumen en función de la temperatura, manteniendo diferentes presiones. ¿Listo? No sé si me lograron entender ahí. Entonces, mido la variación del volumen a diferentes temperaturas y eso lo vinculo a una presión establecida. ¿Sí lo vieron, chicos? Voy desde mi medición a mi primer variable de análisis, que es la temperatura, o sea, desde mi medición llego a la primer variable y con esta variable extrapolo a la presión. Es como si yo estuviera construyendo las dos gráficas en una. ¿Listo? Hola. Bueno, se fueron. Si yo quisiera dibujar, pero bueno, para no dejarlos con la duda, ¿cómo dibujaría esto? Fácil. En ese caso, mire, arranque, variación de la presión 1, aquí vamos a tener 1, aquí 0,5, aquí pongamos que aquí es 1, y aquí va a ser 1,5 y aquí 2. Entonces veamos, para una temperatura de 32, la variación es de 1,1 por aquí. Para una temperatura de 35, la variación es de 1,6 por aquí. Para una temperatura de 40, la variación es de 1,9 por aquí. Entonces, esta sería mi primer gráfica roja. Yo quiero ponerle por aquí una esquinita y decir que esta gráfica es una presión de una atmósfera. Es decir, ese es un experimento. Ahora, debo graficar el siguiente, por tanto, cambio de color. Verde. Ahorita sí. 0,9 a 31. 31 por aquí, 0,9 por acá. A 36 tengo 1,2, entonces como por aquí. Perdón, pero es como por acá realmente. ¿Listo? Y a 39, que 39 es como por aquí, donde quedó mi pluma. Que 39 es como por aquí, me queda de 1,4, entonces va a quedar otra gráfica así. Y esta la tengo que poner que es a presión de 1.1. ¿Sí están viendo? Entonces tengo que construir diferentes gráficas. Esta es una gráfica, a la primera presión es una gráfica, a la segunda otra, a la tercera otra. Entonces, ¿qué estoy midiendo? Variación del volumen en función de la temperatura para una presión dada. Entonces, vamos a ver. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes títulos es más apropiado para la gráfica? Variación del volumen, bien. Delta dB. Con la temperatura, bien. A diferentes presiones, bien. Sería la A hasta ahí. Veamos la B, ¿por qué no? Comportamiento de la temperatura. Yo no estoy midiendo temperaturas. Y el volumen, no. Estoy midiendo volúmenes a temperaturas fijas. Entonces, no estoy midiendo el comportamiento de la temperatura y el volumen a presiones diferentes. Falso. C. Comportamiento de la temperatura. Falso. No estoy midiendo el comportamiento de la temperatura. Y ahorita, variación del volumen, bien. Y la presión no la estoy variando. La presión es algo que mantengo yo fijo. Entonces, debo descartarlo. ¿Listo, chicos? A diferentes temperaturas. Pues sí, estoy variando las temperaturas, pero lo que no estoy variando es
La presión es una de mis constantes en el sistema. Entonces, respuesta correcta de la 73 es la A. ¿Entendieron por qué es la A? Sí, profe. Chicos, listo. Esa comúnmente, yo sé al principio que ustedes ven esta pregunta, si tienen alguna duda, analícenla bien en su casita. La respuesta correcta es la A, ¿listo? Y a uno le toma tiempo ser capaz de analizarla así, ¿listo? Pero siempre tengan en cuenta, siempre tomen su variable respuesta, ¿listo? Su variable dependiente, y a partir de ahí miren con qué se relaciona. Entonces, variable dependiente se relaciona con la temperatura, entonces estoy variando el volumen con la temperatura a presiones fijas. Eso es lo que dicen, varío el volumen con la temperatura a diferentes presiones. Entonces la gráfica 1 sería así, la gráfica 2 y la gráfica 3 dibújenla, bueno, cuadren los datos y le va como por ahí. Entonces, pero usted va a decir que esta es P a 1.3 atmósferas, y ahí las tiene, y usted puede tomar las diferentes del sistema. ¿Listo, chicos? Ese sería como el desarrollo de esa pregunta. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bien. Vamos a continuar con la 74. La 74 también la habíamos visto antes. Dice que los cañones están diseñados para disparar un proyectil a gran distancia sin tener en cuenta los efectos del aire. La única fuerza que actúa sobre ellos es el peso. Entonces usted manda su bala. Lo único que actúa sobre ellos es el peso. ¿Listo? Y el alcance horizontal del proyectil depende únicamente de la velocidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué tan alto llega en Y? Depende únicamente de mg. ¿Y qué tan lejos llega en X? Según eso, depende de la velocidad en X, ¿listo? Y hay un ángulo de inclinación que yo voy a tomar en cuenta aquí a la hora de hacer el tiro. Eso también me limita el alcance. Cuando se dispara el proyectil, la velocidad en el eje Y cambia continuamente, mientras que en el eje X permanece constante. Vamos a ver, sumatoria de fuerzas en Y. En Y tengo mg, que es igual al peso, pero aquí también tengo otra fuerza que me la está mandando hacia arriba y que por tanto está estableciendo una velocidad en Y. Si yo hago la sumatoria de fuerzas, me va a quedar que sumatoria de fuerzas en Y es igual a velocidad en Y menos el peso. ¿Listo? Entonces, el peso va a tratar de jalar siempre el sistema hacia abajo y la velocidad en Y lentamente va a tratar de controlar ese peso. Arranca con mucha velocidad, es decir, arranca así. Cuando está aquí, vamos a hacer el diagrama. Cuando está aquí, arranca con una velocidad ni la más berraca. Cuando ya va por aquí, el peso, que es el mismo siempre, va agotando esa velocidad, entonces la va bajando, hasta que llega aquí a un punto donde la velocidad es muy pequeña, casi cero. Y en ese punto, pues ya el peso gana y ahorita empieza a acelerar, pero la velocidad va hacia abajo, ¿listo? Entonces ahí gana el peso. En este caso, como no está en el equilibrio, no puedo decir que eso es igual a cero, esto es diferente de cero, lo que hace que el movimiento se esté dando siempre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se dispara el proyectil, la velocidad en el eje Y cambia constantemente, mientras que en el eje X permanece constante. Vamos a ver, sumatoria de fuerzas en X. En X, ¿qué tengo? Tengo mi proyectil. Lo único que tengo es la velocidad en Y. Velocidad en X, perdón. Listo, solo va apuntando hacia la derecha. Ahí dicen que yo desprecio, mira, sin tener en cuenta los efectos del aire, es decir, no hay rozamiento, no hay nada. Es como si la esfera fuera libre en esa posición. En ese caso, en el sistema de la sumatoria de fuerzas en X, solo tengo la velocidad en X, no tengo ninguna otra fuerza, no hay nada que restarle, no hay nada que le haga contrapeso. Entonces, por eso, en Y actúa la velocidad en Y y se va aplacando por el peso, mientras que en X solo está actuando la velocidad en X, entonces se va a mover siempre hacia la derecha. ¿Listo? Y por eso es que cuando está en Y sube y luego vuelve y baja, porque mientras va subiendo la velocidad en Y va siendo de pequeña, y cuando empieza a caer la velocidad en Y se va haciendo es negativo, aumentándose en el sentido de la caída. Listo. Entonces, ¿por qué la velocidad en el eje Y cambia y en el eje X permanece constante? Porque en el eje Y actúa el peso del proyectil muy bien y en el eje X no actúa ninguna fuerza. Bien, hasta ahí. B, porque en el eje Y actúa el peso del proyectil. Porque en el eje X actúa el peso del proyectil falso. El peso siempre actúa sobre Y. ¿Listo?
C, porque el proyectil tiene una forma esférica, no tiene nada que ver, puede ser un cuadrado que va a seguir actuando igual. D, porque el ángulo de inclinación del cañón apunta únicamente en el eje X, falso también, respuesta correcta la A, 74 la A. ¿Listo, chicos? Esta también la habíamos visto, ¿cierto? Seguíamos con la 75. La 75 decía... En la siguiente figura muestra algunos tipos de compuestos de orgánicos con un solo átomo de carbono. Alcano, alcohol, que tiene 1H, ácido carboxílico, que tiene este grupo, carbono enlazado doble enlace oxígeno enlazado a OH, y amida, que tiene simplemente enlazado NH3. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de los siguientes compuestos es un alcohol? Bueno, busque cualquiera que tenga un grupo H. Esto no tiene un grupo H, se fue. Esto sí tiene un grupo H, bien. Esto de aquí no tiene un grupo H por ningún lado, se fue. Y esto de aquí sí tiene un grupo H, pero miren que tiene un C doble enlace O. Entonces esto es un ácido carboxílico. Descartado, respuesta correcta la B, 75, la B. Es simplemente comparar una foto del de pequeño con una foto del de grande. ¿Quién se parece? ¿Tienen el mismo H? ¿Tienen el mismo H? Sale para pintura. ¿Listo, chicos? 76, esa ya la habíamos visto antes. ¿Qué decía aquí? Él tenía la idea de que cuanto mayor era el volumen del ácido acético, mayor será el punto de ebullición, y encontramos que, independiente del volumen, siempre es el mismo punto de ebullición. Entonces, temperatura de ebullición es una constante. Respuesta correcta. A, su hipótesis es falsa, bien. B, su hipótesis verdadera, descartado. Y la C, descartado. Lo que sea verdadero lo descartábamos y analizábamos si estaban en una equivocación. La D dice, su hipótesis es falsa, bien. Ahorita la A, porque la temperatura de ebullición del ácido acético es muy diferente a la del agua, no tiene nada que ver con la del agua. Y D, porque se demostró que la temperatura de ebullición no cambia al variar el volumen. Eso es lo que estoy demostrando con este experimento. Varío el volumen y veo que para todos es constante. Respuesta correcta la 76, la D, y ya también habíamos visto esa pregunta, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? Sí, profe. Listo, solo nos quedan 3 preguntas. Esa no la habíamos hecho. Dice, un estudiante observa que cuando llueve intensamente una gota de agua congelada a una velocidad de 40 kilómetros por hora cae. Una de esas gotas choca con el piso y cambia su dirección de movimiento, es decir, rebota. En la figura 1 y 2 se muestran las fuerzas que actúan sobre la gota antes y durante el choque respectivamente. Antes del choque viene cayendo por su peso. Hay una fuerza del viento que la mantiene con un movimiento sobre X y hay una resistencia contra el aire que le está frenando, le está empujando en ese sentido perpendicular. Listo. Durante el choque, cae, toca, el peso obviamente va a seguir hacia abajo y la normal, que es la fuerza contraria al peso, va hacia arriba. Listo. Miren que en este sistema ya la fuerza del viento se anula, no existe. Rozamiento contra el aire no existe, solo importó en el momento del choque, en el momento de T igual a 0, cuando chocan solo quedan el peso y la normal. ¿Listo? Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es la fuerza que hace que la gota cambie de dirección? La gota viene aquí, o sea, viene hacia abajo, pega y luego va hacia arriba. En ese caso, ¿qué fuerza la lleva hacia abajo? La lleva hacia abajo el peso. Ahora, ¿qué fuerza momentáneamente le está impulsando hacia arriba? ¿Cómo llama la fuerza que le está impulsando hacia arriba? Se llama normal. Es la única fuerza que apunta hacia arriba en ese sentido sobre ese cuerpo. Entonces, hacia abajo el peso pega, rebota, y la normal es la que le está llevando hacia arriba momentáneamente hasta que otra vez el peso le vuelve a ganar. ¿Listo? Pero respuesta correcta, la fuerza del viento no, porque en el choque ni siquiera estoy tomando en cuenta la fuerza del viento. B, la fuerza normal es la fuerza que va contraria al movimiento. C, el peso de la gota. Falso, porque si fuera por el peso de la gota, seguiría hacia abajo, seguiría así, arrastrada. Y de fuerza de rozamiento, falso, porque el choque es tan corto que no hay fuerza de rozamiento en el sistema. Respuesta correcta, la B. ¿Sí la vieron? Simplemente era centrarse en este de aquí y ver cuál es la fuerza que apunta hacia arriba. La fuerza que apunta hacia arriba es la normal, así de simple. Ahora vamos con la 78, dice, en una práctica de laboratorio se realizaron los siguientes montajes y tenemos unos montajes. Miren, frasco 1,
Volumen de agua en frasco 1 y 2, 50 mililitros. Tengo un pez y una planta. Y tengo una exposición a la luz mediana y en oscuridad. 100. Y aquí tengo otro volumen de agua, varía el volumen. Y nuevamente tengo pez y planta, exposición nula, exposición mediana. Y tengo pez y planta, nuevamente mediana y nula, es decir, estoy viendo cómo interactúan ellos en función de la luz. Y estoy analizando también una pequeña función del volumen, pero la función del volumen no la voy a tomar en cuenta porque solo la hago para dos. O sea, o lo hago para la mayoría de experimentos, o lo hago para la mitad, o lo hago para todos, o no lo hago para ninguno, ¿listo? Yo creería que eso es el volumen del agua y están cometiendo un error experimental, pero vamos a ver qué nos dicen. Todos los frascos tenían una gasa en su boca, la cual no puede ser retirada durante los 7 días que duraba el experimento. En ese tiempo se dio a observar el estado de los organismos y el color del agua. Al final del proceso de experimentación, únicamente los organismos sobrevivieron en los frascos 2, 4 y 5. Miren que solo sobrevivieron en esos. ¿Listo? De acuerdo con la información anterior, ¿qué pregunta podrían responder los estudiantes? A. ¿Cómo influye el volumen del agua y la exposición a la luz en determinados organismos? ¿Qué organismos? En las plantas y en los peces que estoy analizando. ¿Qué pasa cuando yo los expongo a la luz? ¿Y qué pasa cuando yo los expongo a un volumen de agua cambiante? Podría ser esa. ¿Listo? Miren, estoy cambiando luz y estoy cambiando volumen de agua. Y estoy viendo si viven o no viven. Ese es mi objetivo final. O sea que la variable de medición, la variable dependiente va a ser vida o muerte. Ahorita sí, B. La A podría ser B. ¿Cómo influye el volumen de agua y la exposición a la luz en el crecimiento de los organismos? No estoy viendo si crece poquito. O sea, la última respuesta es vivo o no. Sobrevivió, murió, sobrevivió, murió, sobrevivió, murió, sobrevivió, murió. No estoy midiendo si crece poquito, si crece mucho, no, simplemente estoy midiendo si murió o no murió. C. ¿Cómo es el comportamiento de los peces y las plantas? En algún punto estoy pensando si se mueven más, si se mueven menos, si se mueven no. Solo estoy diciendo, ¿está vivo o está muerto? Esa es la columna que me hace falta, la respuesta, ¿está vivo o está muerto? Y la D dice, ¿es posible que se produzca fotosíntesis en los frascos? Yo no estoy ni siquiera midiendo si hay fotosíntesis, solo estoy viendo si está vivo o está muerto. Entonces, ¿cómo influye el volumen de agua y la exposición a la luz en determinados organismos? ¿Los mata o no los mata? Respuesta correcta, la A. 78, la A. ¿Listo? Solo es de buscar la respuesta al experimento que estoy haciendo. ¿Está vivo o está muerto? Y la 79 ya también la habíamos visto. Una figura muestra una representación de un proceso de síntesis de proteína. En el proceso de la información genética, los genes del ADN es traducida en secuencias de aminoácidos que conforman la proteína. Entonces, ADN se transcribe a ARN, el ARN mensajero sale del núcleo, llega hasta el ribosoma y ahí se convierte en una bella y suculenta proteína. Con base en la figura, ¿qué molécula se encarga de llevar la información genética del gen, es decir, desde el ADN hasta el ribosoma? ¿Cómo se llama esa molécula que se atreve a viajar a este sistema? Está aquí. El ADN no viaja, se queda en el núcleo. El ARN mensajero sí viaja, por eso se denomina mensajero. El núcleo no va hasta el ribosoma. Y los aminoácidos no, porque los aminoácidos son esas pequeñas bolitas de las cuales yo formo la proteína. Respuesta correcta, la 79 era la B. ¿Y si se acuerdan que esa ya también la habíamos solucionado? ¿Sí se acuerdan, chicos? Y es así como ustedes que son el preuniversitario intensivo hemos acabado con los dos solucionarios del día sábado o viernes. ¿Cómo quedaron hasta ahí, chicos? Díganme la verdad. Bien, profe. Ay, por fin alguna mujer, Alejandra, bien. Gracias, Esteban. Bien, profe. Entonces imagino yo que usted, salvo esas preguntas que no conocía, le había reído re bien. Entonces, ahí ya conocemos y analizamos otras preguntas. ¿Tienen alguna duda de estos solucionarios?
No, profe. Listo. ¿Nadie más? ¿No tenemos ninguna duda? Voy a ir guardando los cambios, no vaya a ser que cosas feas pasen. ¿Hasta ahí todo bien, todo correcto? Listo. Entonces, para el día de mañana volvemos a los simulacros normales que trabajamos. Los que están aquí en el trabajo en clase ya lo resolvieron todos y entramos a resolver los que nos hagan falta. Este cuadernillo 6A y 6B es el que vamos a atacar mañana, ¿listo? Y ya ustedes quedaron duchos en la sustentación del cuadernillo que presentaron en el simulacro. ¿Listo? Ya solucionamos el simulacro, el primer simulacro, espero que les haya ido muy bien. Analizaron que muchas de las preguntas que estamos retomando acá aparecen ahí. Entonces, para que le pongan mucha atención y mucha concentración a esas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Listo? Entonces, hoy gracias al trabajo previo realizado en las jornadas de esfuerzo arduo que tuvimos antes, hemos terminado 10 minutos antes, los cuales se los merecen para ir a descansar, tomar agüita, reposar, decantar su conocimiento y estar listos para mañana una nueva sesión. ¿Listo, chicos? No siendo más, procedo a detener la grabación de la clase y les pregunto